Para entrenar la estabilidad lumbopélvica debemos saber que hay varias fases, o yo considero que hay varias fases fundamentales a la hora de su entrenamiento. La primera fase iría centrada más en la conciencia de activación y coactivación de la musculatura de la zona central. Con esto me refiero a que debemos ser capaces de ser conscientes de cómo se activa y cuándo se activa cada musculatura para luego extrapolarlo al gesto deportivo. Por ejemplo, el transverso abdominal es un músculo fundamental en la estabilidad lumbopélvica, pues también está estrechamente insertado y está estrechamente relacionado con la fascia toracolumbar, un órgano que hemos visto que también es fundamental en la estabilidad. La conciencia de activación del transverso abdominal podemos hacerlo, lo podéis hacer ahora mismo en vuestras casas, tocándonos las espinas ilíacas anterosuperiores, es decir, los bordes óseos o los huesecitos que tocamos en la V abdominal, tocando ahí. Si tosemos, vamos a notar que el cilindro abdominal se hincha, que hay una mayor activación de esa zona. También lo podemos comprobar exhalando fuertemente, pero al toser se palpa mucho más esa activación del transverso abdominal. Pues sabiendo cómo se activa ese transverso, vamos a incorporarlo luego en todos los ejercicios que realizamos para potenciar esa estabilidad lumbopélvica, ya sabiendo cómo se activa y cómo se coactiva cada musculatura. Otra de las fases del entrenamiento de la zona lumbopélvica o de la estabilización central es fundamental el entrenamiento de la respiración. ¿Por qué? Pues porque el diafragma es el músculo respiratorio por excelencia y también participa en cerrar, digamos, por la parte de arriba ese cilindro abdominal que crea la musculatura. Por arriba queda el diafragma, por el lado oblicuo, transverso, etc. y por debajo queda el suelo pélvico. Pues una de las fases de ese entrenamiento lumbopélvico, de ese entrenamiento de la estabilización lumbopélvica, pasa por el entrenamiento de la respiración. Tener un buen patrón respiratorio va a extrapolarse luego en una mejora brutal, tanto a nivel de rendimiento como a nivel de prevención de lesiones, incluso a nivel emocional, que hay que tenerlo muy en cuenta. Otra fase, como ya hemos mencionado, sería centrada en el suelo pélvico, como puede ser el entrenamiento hipopresivo. Se ha demostrado que además de activar mucho el transverso abdominal, potencia mucho la musculatura del suelo pélvico. Esto lo que va a hacer es prevenir de muchos micromovimientos y de muchas lesiones a la zona pubiana del pubis y a la zona lumbopélvica, con el fortalecimiento de esa musculatura que está en la zona del suelo pélvico. Luego, otra de las fases, ya un poco más finales, digamos, sería el entrenamiento por anti, como mencionamos en el vídeo del entrenamiento abdominal. Esto sería pues aplicando ejercicios de antiextensión, ejercicios de antiflexión, antilateralización, antirrotación, etc., dándole cierto grado de dificultad en función de si estamos al principio de esta fase o estamos al final de esta fase, y de la conciencia de activación que tengamos en cada musculatura y en función de cada persona y de cada objetivo, por supuesto. Por último, el pico de la pirámide en el entrenamiento de la estabilización lumbopélvica debe ser siempre el ejercicio que queramos potenciar, ya sea de rendimiento deportivo, ya sea un ejercicio, un gesto deportivo, o ya sea un gesto cotidiano. Ya, si queremos mejorar, pues cómo nos agachamos o cómo intentamos alcanzar algo de una estantería que se encuentra más alta que nosotros, o cualquier otro gesto cotidiano, ese tiene que ser la cúspide de la pirámide. Hasta ahí ya tenemos que llegar, pero tenemos que pasar por todas esas fases. Y esa transferencia de todas las fases a ese gesto final es lo que va a darnos mucho más rendimiento en ese gesto y mucha más prevención de lesiones. Para darle mayor intensidad a estos ejercicios o mayor dificultad, podemos añadirle, como ya mencionamos en el vídeo del entrenamiento de la zona abdominal, inestabilidad, ya sea con BOSU o con TRX, con fitball, etc., creando así micromovimientos en la columna vertebral que tendrá que evitar la musculatura profunda, musculatura diana en este entrenamiento de la estabilización lumbopélvica. La musculatura puede ser multífido, puede ser interespinoso, etc. Pero la musculatura profunda es la principal, la que más actúa a la hora de estabilizar los micromovimientos de la columna vertebral. También podemos jugar con las palancas, como hacemos en el dead bug o en el bicho muerto, en el que con la flexión del hombro creamos un mayor brazo de palanca y creamos mucha más activación de toda la musculatura antiextensora. También con la extensión de la pierna contraria creamos mucho más brazo de palanca, o incluso con los dos hombros, haciendo una flexión de ambos hombros y una extensión de ambas piernas, creamos un brazo de palanca muchísimo más grande.
Esto lo que va a conseguir es, al incrementar el brazo de palanca, vamos a potenciar mucho más la activación de toda la musculatura en función del ejercicio que estemos haciendo, si es anti-extensión, si es anti-flexión, etc. Y vamos a darle un poco más de hipertrofia, un poco más de activación y un poco más de conexiones neuromusculares a esa musculatura. También para entrenar la musculatura estabilizadora lumbopélvica hay que tener ciertos aspectos en cuenta. Uno de ellos es que no es muy recomendable entrenar a primeras horas de la mañana con muchas movilizaciones de la columna vertebral. Y esto es debido a que entre vértebra y vértebra hay un disco intervertebral que se llama, que está formado por una sustancia, por el núcleo pulposo, que es una sustancia gelatinosa, rodeada por el anillo fibroso, que está compuesto por fibras de colágeno. Ese disco, una vez nos hemos levantado, está rehidratado después de toda la noche de descanso. Por eso, por la mañana solemos ser incluso 1 o 2 centímetros más altos que por la noche. Esa rehidratación del disco intervertebral lo que va a hacer es tensar mucho más las fibras del anillo fibroso que rodean ese núcleo pulposo y van a estar en mucha más tensión. Al estar en más tensión, es más probable que con esos movimientos delaminemos esas fibras y se pueda producir una leve protrusión discal hacia posterior, hacia anterior, etc. Por eso hay que tener mucho cuidado con el entrenamiento de la zona abdominal o de la zona lumbar durante la mañana, durante primeras horas de la mañana. Otro de los aspectos, y yo considero que es el más importante del entrenamiento de la zona lumbopélvica, es buscar la calidad del movimiento y no la cantidad del movimiento. Siempre tenemos que ser conscientes de lo que estamos activando, siempre tenemos que buscar la técnica perfecta en ese movimiento, puesto que un aprendizaje erróneo al principio de las fases de los ejercicios del entrenamiento de la zona lumbopélvica luego se va a extrapolar a todas las fases y por último al gesto deportivo global o al gesto deportivo objetivo que queríamos mejorar o al gesto cotidiano. Y eso pues va a traer muchísimas consecuencias. Por eso siempre tenemos que buscar la calidad del movimiento más que la cantidad. Y bueno, ese ha sido el vídeo, espero que os haya gustado, espero que os haya servido. Si tenéis alguna duda o alguna sugerencia, dejádmela en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.